A continuación, Red Patria Nueva, Radio Vanguardia y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo cordial a todos los amables oyentes del programa Dialogando con el Pueblo a través de la señal satelital de la Red Patria Nueva, Radio Vanguardia, del Sistema de Radios de los Pueblos Originarios en todo el territorio nacional y el periódico de alcance nacional Ahora el Pueblo. Como se conoce, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, está gobernando desde Cochabamba, como parte de los actos de homenaje por la gesta libertaria de esta región del Valle, entregando diferentes obras en beneficio de los pobladores cochabambinos, como sistema de riegos, viviendas, unidades educativas, criaderos de truchas, puentes vehiculares y, lo más importante, las plantas industrializadoras o estas plantas industriales para mejorar las condiciones de vida de quienes habitan esta región del territorio nacional. Pero también el jefe de Estado va a participar de una serie de actividades para entregar obras en el departamento de Santa Cruz y Pando, que también están de aniversario en el presente mes de septiembre, pese a la existencia de voces que creen que son dueños de los actos de las efemérides, sobre todo en Santa Cruz, para señalar que no han invitado y no lo van a hacer una invitación al presidente Luis Arce Catacora, ingresando en el terreno de la irracionalidad. Por otra parte, habrá que manifestar que el pasado lunes la empresa Diagnosis ha publicado los resultados de una encuesta desarrollada a nivel nacional para preguntar si hoy fueran las elecciones, por quién votarían, llegando a un resultado donde el actual presidente Luis Arce Catacora saca el primer lugar, seguido por el opositor Carlos Mesa, y llama la atención que en tercer lugar se encuentre el exmandatario Evo Morales. Asimismo, habrá que manifestar que dentro de poco el presidente va a participar de actividades importantes en el exterior. Una de ellas tiene que ver la reunión con la G77, donde sin duda seguramente van a volver a hablar de la estabilidad económica de Bolivia y el referido a la implementación de plantas en el marco de la industrialización del país. Y finalmente, hace pocas horas, en una conferencia de prensa desarrollada en Plaza Murillo de la ciudad de La Paz, los integrantes del Pacto de Unidad aquí han manifestado que hicieron conocer más bien que no van a permitir una división en el seno de los trabajadores del agro que quieren provocar los pseudo dirigentes autoproclamados y garantizar de esta manera que el gobierno de Luis Arce Catacora culmine su gestión. Eso es lo que han manifestado los integrantes del Pacto de Unidad, quienes han determinado declarar un estado de emergencia ante un posible congreso también en Laucaeñe del MAS, que sería más una imposición anunciada para los primeros días de octubre, por lo que exigen al Tribunal Supremo Electoral la anulación de la convocatoria al Congreso de Laucaeñe. Estos temas y otros serán abordados en el programa de la fecha, Dialogando con el Pueblo, por la Red Patria Nueva, Vanguardia, líder de las RPOs, y el periódico de alcance nacional Ahora el Pueblo.
Para este propósito tenemos el gusto de contar con la presencia del analista económico Martín Moreira. Bienvenido. Muchas gracias, Rubén. Un gusto de estar en el programa para hablar sobre estos temas tan importantes para el país. Es un placer también saludar al diputado Israel Huaytari, quien va a participar aquí en el panel de la Red Patria Nueva y Vanguardia. ¿Cómo está? Muchas gracias, gusto de saludar al pueblo boliviano y todos los que escuchan por este medio. Muchas gracias. Vamos a tener el placer también de saludar a Carmen Vargas, quien hace poco estaba participando de un evento internacional. Ella es dirigente de las Mujeres Interculturales de Bolivia. ¿Cómo estás, Carmen? Muy buenas tardes, mi querido Rubén, y muchas gracias por la invitación. Siempre nosotros como Mujeres Interculturales estamos informando de toda la gestión que estamos haciendo, ¿no? Muy bien, arrancamos con la siguiente consulta y lo hacemos a nuestro diputado. Diputado, hay voces que dicen que ni las logias ni los cívicos son dueños del departamento de Santa Cruz, por lo que no pueden reclamar la propiedad de los actos cívicos por la efeméride de este departamento. Pese a ello, la gobernación de Santa Cruz dijo que no va a invitar al presidente Arce Catacora a los actos por el aniversario departamental, porque Luis Arce Catacora habría secuestrado a Luis Fernando Camacho cuando éste está cumpliendo en realidad una detención preventiva por su responsabilidad en el golpe de Estado. Pero al parecer no entienden así, diputado. Lo primero hay que indicar, nuestro presidente es un presidente de Estado, ¿no? Dejando de lado ciertas culpabilidades, ¿no es cierto? Entonces, en este caso está en la obligación de participar como gobierno nacional, sin tomar en cuenta una invitación, porque es un gobierno. Cuando se trata de gobernador, es gobernador para ese departamento, está en la obligación de participar. Nadie puede prohibir a una autoridad política nacional. En este caso, consideramos de que presidente Arce va a participar en todos los actos protocolares en el departamento. Considerando de que hay proyectos para ese departamento, entonces yo creo que en este escenario no tenemos que confundir con ciertas responsabilidades o con ciertos proyectos en unos actos que se conmemoran en ese departamento. Muy bien, Carmen, va la misma consulta para ti. Tú que vienes de esa región, estas logias, estos cívicos de la gobernación de Santa Cruz consideran que son dueños de estos actos protocolares y pues han señalado que no van a invitar al presidente Luis Alberto Arce Catacora en estas actividades. ¿Qué dices tú? Bueno, no, el aniversario de Santa Cruz, primeramente quiero decirlo aquí, ¿no?, a todo Bolivia, de que no es de la gobernación, ¿no? El aniversario de Santa Cruz es de todos los cruceños, ¿no? Y cruceñas que viven en el departamento, que han nacido, que son oriundos de ahí, ¿no? En la gobernación desconoce totalmente el tema democrático, ¿no? Desconoce de que nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora y David Choquehuanca han ganado las elecciones con más del 52%. El pueblo los ha elegido democrática y legítimamente. Ellos son autoridades de nuestro Estado plurinacional de Bolivia y se merecen todo el respeto. Pero como estos logieros, ¿no?, golpistas, desconocen totalmente qué es votar, qué es elegir a una autoridad por democracia, entonces ellos actúan de esa manera. Santa Cruz está regido por todas las organizaciones, por los sectores sociales, ¿no?, en el cual yo creo que las organizaciones sociales van a hacer la invitación a nuestro hermano presidente. ¿Por qué? Porque Santa Cruz es de las organizaciones sociales, no de la gobernación, no del comité cívico. Entonces las invitaciones se van a hacer llegar a nuestro hermano presidente porque él está llevando obras a nivel nacional y para el 24 de septiembre nuestro hermano presidente va a entregar obras en Santa Cruz, no va a bajar a las regionales, a los municipios,
porque tiene obras para entregar, porque él está trabajando sin discriminación a nadie, más allá, ¿no?, de toda esa ideología estúpida que tiene, ¿no?, y antidemocrática de la gobernación, del comité cívico. Nuestro hermano presidente va a estar participando de las actividades del 24 de septiembre en el departamento de Santa Cruz. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a hacer la consulta a nuestro analista, Martín Moreira. Casi en la misma dirección, a propósito de esa determinación de autoridades de la gobernación de no invitar al presidente Luis Alberto Arce Catacora a los actos protocolares por la efeméride de este departamento, pero sumar algo, Martín. La gobernación de Santa Cruz se dice que pone en riesgo 212 millones de dólares para el financiamiento del proyecto carretero Cruces Buenavista. ¿Qué lectura podemos hacer sobre este particular? Y el primero, si tú quieres responder. Adelante. En primer lugar, muchas gracias, Rubén. Yo creo que el trasfondo de la gobernación y esta falta, yo diría, de respeto a una autoridad que ha sido elegida por la mayoría del pueblo boliviano, es una lectura clara de la logia, del manejo logiero que manejan estas instituciones, esta institución en especial. Recordemos que esta institución ha causado un daño económico de 1.200 millones de dólares en el paro de 36 días. Recordemos que esta misma institución ha pedido dinero a todas las industrias para sostener un paro ilegal. Y estas industrias, para funcionar, porque son parte de la logia, han dado el dinero como diezmo a esta gobernación. Han pedido a todos los pecuarios para que sigan vendiendo en los supermercados, pagar unas pasilladas en nombre de la libertad. Pero ellos se han hecho costear y han utilizado dineros que no eran habidos, o sea que eran mal habidos. Ahora, esta misma gobernación, en vez de generar un desarrollo al departamento, la está hundiendo en un retroceso. Vemos que Santa Cruz, muchas industrias en Santa Cruz están pasando por problemas muy duros en el tema económico. Vemos que la inyección económica que el Estado da para que crezca el clúster agropecuario es gracias al Estado, gracias a la subvención a los hidrocarburos, gracias a la energía eléctrica a precios muy bajos, gracias al arancel cero para la maquinaria y la industria. Entonces estamos viendo que quién aporta realmente para que estos clústeres empiecen a marcar récords como los 3.300 millones de dólares que ha marcado el agropecuario en el 2023 en exportaciones. ¿Gracias a quién? Gracias al Estado, porque la gobernación lo único que está haciendo es retrasar. Y aquí vemos un ejemplo clarísimo, que es la carretera Buenavista Tres Cruces. Estamos hablando de que está arriesgando un préstamo de la CAF que ha sido aprobado en el 2017. Ellos tenían que poner su contraparte de 72 millones de dólares, los cuales se los han gastado, y hay que decir clarito, en sueldos para personas. Han hecho crecer, ellos tanto se quejan del gasto público, pero ellos han hecho crecer el triple su gobernación. Ahora se quejan del presupuesto, si el presupuesto para las gobernaciones ha bajado, pero ha crecido en municipios y universidades en 1.6%. Entonces no hay una lógica, porque una gobernación que está ejecutando su presupuesto al 62, al 72% no funciona. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo en lo más elemental, que es generar bienestar, infraestructura para que se desarrolle el tan mentado milagro cruceño. Porque sin carreteras, sin vinculación, no existe el milagro cruceño, porque no va a salir la producción de ese departamento. Entonces aquí vemos un grave problema de sectarismo, de grupos sectarios que pretenden salirse con la suya y no ser investigados por todo el daño económico que han causado a Santa Cruz desde el paro de los 36 días. Este paro para encubrir al señor Camacho, para que este señor Camacho no vaya a rendir a la justicia. Por eso se ha declarado el paro. Y hay que decirlo de frente a la gente de Santa Cruz para que entiendan lo que está pasando. Y este daño económico que están causando en la carretera Buenavista Tres Cruces, si se revierte este préstamo, los que van a tener que correr con el gasto de esta infraestructura vial carretera, que es muy importante para las exportaciones, importaciones entre insumos y agro, tendría que ser directamente a la gobernación, y los responsables tendrán que ir a rendir cuentas a la justicia.
Perfecto. Diputado, ahora decíamos a inicio que el presidente Luis Arce Catacora está gobernando desde Cochabamba en el mes de su efeméride departamental, haciendo entrega de importantes obras que buscan un mayor desarrollo para quienes habitan la capital del Valle. Hay en estas entregas las plantas industrializadoras que se ha anunciado. Esto es parte ya de ese camino. No solamente estamos hablando hacia la industrialización, sino que de pronto aparecemos que estamos en pleno proceso de este propósito. Importante este tema. No hay que confundir con el tema de que esta gestión viene de hace años atrás, sino que esta gestión se está lográndose con el presidente Lucho Arce. No solamente en este tema de aniversario de Cochabamba, sino que distintos departamentos que seguramente en su momento va a llegar el hermano presidente en su aniversario en los departamentos, que va a expresar todos los proyectos que se están encaminándose. Son de carácter muy importante, de producción y otros temas. No solamente lo que se está construyendo cancha, más el presidente lo que se ve es más en el tema movimiento económico. Y importante para el departamento de Cochabamba, donde que puedan expresar son los alcaldes, son inclusive las autoridades departamentales y también nuestras autoridades nacionales, cuál es la inversión a nivel nacional con nuestro gobierno nacional. Tomando en cuenta, algunos lo expresan de que esa gestión es de anterior gobierno, tomando en cuenta es que un gobierno incapaz, no, sino que un gobierno que tenemos con mucho conocimiento y es economista, y eso creo que es importante para el país. Entonces tenemos que mejorar, coordinar en este ámbito para poder invertir. Y estos resultados del presidente, a algunos parlamentarios, a algunos que no quieren que haya mejor gestión, siempre seguramente va a desgastar la imagen. De cualquier otra forma va a desgastar. Entonces eso no le gusta. Creo que ciertamente se ve afectado un líder contra un mejor líder, ¿no es cierto? Entonces eso hay que tomar en cuenta. Ahorita está avanzando a nivel nacional con el mejor inversión y desarrollo en el país. Muy bien. Carmen, la misma consulta. El jefe de Estado está gobernando desde Cochabamba. Ya nos tiene acostumbrado a esta clase de actividades cuando un departamento cumple años, por diferentes razones, él gobierna desde esa región. Y la industrialización es un hecho importante que ya estamos en pleno proceso, ya estamos viendo en realidad diferentes anuncios y la puesta en práctica ya de algunas plantas. Así es, estimado Rubén. Nuestro gobierno es un gobierno industrializador, ¿no? A nivel nacional, nuestro hermano presidente ha entregado más de 130 plantas industrializadoras, ¿no? Para los diferentes departamentos, ¿no? Por ejemplo, tenemos las plantas más importantes que van a mover una gran economía en Bolivia, es la planta industrializadora de litio, ¿no? Del zinc, de la urea, y así sucesivamente, ¿no? También está beneficiando mucho al sector agrícola, ¿no? Con plantas procesadoras de alimento, tenemos de biocombustible, ¿no? La planta de aceitera, ¿no? Entonces, son un sinfín de plantas que nuestro Estado plurinacional, a la cabeza de nuestro hermano presidente, está dando al sector productivo, ¿no? A los pequeños productores, para que podamos mejorar el rendimiento productivo en nuestras comunidades, en nuestros municipios, ¿no? Están llegando los programas, ¿no? Productivos a la cabeza de nuestro hermano ministro Remy González, ¿no? Con los 11 programas ejecutándose a nivel nacional, el programa papa, hortaliza, yuca, plátano, ¿no? Y el sector de ganadería, ¿no? El sector de piscicultura, de acuicultura, son muchos los proyectos que se están ejecutando a nivel nacional, en el cual los pequeños productores somos los más beneficiados y nos sentimos muy contentos, ¿no? Con todo este modelo industrializador de nuestro hermano presidente, que está ejecutando de la manera más eficiente y eficaz
y nos está dando buenos resultados, ¿no? Porque se ha visto ya en el sector productivo, los sectores más vulnerables, ¿no? Están llegando estos programas, ¿no? Perforaciones de pozo, en fin, ¿no? Son muchos los proyectos a nivel nacional y estas plantas en la cual ya el hermano presidente ha inaugurado con la piedra fundamental, ¿no? De los proyectos importantes a nivel nacional. Entonces, nosotros como Organización de Mujeres Interculturales también estamos beneficiando, ¿no? De todo este potencial de apoyo al sector agrícola, ¿no? A nivel nacional. Muy bien, Martín, estos proyectos, estas plantas industrializadoras, nos llama la atención, y eso es creo que donde apunta el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, porque son en áreas rurales, en municipios de áreas alejados de capitales de departamento. Eso significa también una mejor calidad de desarrollo humano como tal, porque no solamente mejora el entorno, no solamente genera empleos, sino hay toda una actividad. Eso es lo que va a pasar. Creo que en Cochabamba se habla de 22 plantas industrializadoras. Claro, en primer lugar hay que decir que la inversión del Estado que está haciendo ya supera los 3.400 millones de dólares en global. Y tenemos que decir que hay una mirada muy interesante de la distribución de la riqueza, que creo que es el fondo de todo esto. Esta distribución de la riqueza tiene que llegar a todos los bolivianos, algo que todos tenemos que entender y comprender. ¿Y cómo se puede hacer esta distribución de la riqueza y cómo puede llegar de manera efectiva y de manera real a la gente? ¿Y cómo se puede sentir? Muchos medios dicen, pero ¿dónde está que no vemos? Cuando se pone una planta, se genera empleos directos. En Cochabamba, en las últimas 4 plantas que se están gestionando, más o menos se van a crear 1.600 empleos directos. Estamos hablando de que los indirectos se tienen que multiplicar por 2, necesariamente. Entonces estamos hablando de 4.500 empleos indirectos. Porque cuando se instala una planta, primero que el primer gasto, ¿cuál es? La inversión. Es la inversión en la infraestructura. Una vez que esté cumplida esa infraestructura, ya se ha contratado mucha gente para que se construya esta empresa. Luego de esta industria, se necesita insumos, como por ejemplo la planta procesadora de papa, que directamente va a tener una incidencia en esta región, donde los productores alrededor se va a armar como una especie de clúster. Los clústeres funcionan cuando hay una industria y se crea la producción alrededor. Ellos van a proveer la materia prima a esta planta. Esta planta con la materia prima va a empezar a generar mercado en Bolivia. O sea que ellos ya van a tener un mercado seguro en la industria. Entonces se aseguran su producción. Pero estos productores van a necesitar insumos, vehículos, y van a necesitar carreteras, van a necesitar alimentarse, igual los trabajadores. Entonces estamos viendo que se van desarrollando como capas alrededor de la industria. Y la incidencia es radial. Entonces va creciendo alrededor de esta industria. Eso es una mirada en positivo de la redistribución de la riqueza, y eso tenemos que entender. Y este beneficio que va a botar esta industria va a ser para todos los bolivianos, porque vamos a tener sustitución de importaciones. Ya no vamos a necesitar la papa que venga de Perú o traer de otras partes. Entonces es interesante lo que plantea el Estado, porque les dice, mire, porque ha habido aquí proyectos en La Paz. Yo me acuerdo de un proyecto italiano donde en la época de Gonzalo Sánchez de Lozada se les entregó los tractores y ahí están. Pero no se les ofreció mercado, no se les ofreció medios de comunicación, no se les ofreció infraestructura caminera, que es importante. Entonces, y eso no funciona. Realmente funciona cuando tú pones una industria y esta industria tiene una incidencia social. Y aparte el Estado, Bolivia en sí es el país con mayores vinculaciones o inversión en infraestructura. Pero el Estado, aparte de generar la industria, te va a generar ramales, infraestructura caminera. Eso es importante, porque aparte de generar la industria en sí, estás generando una vinculación de estas poblaciones al circuito económico nacional. Y eso es lo importante. Por eso se habla de redistribución de la riqueza equitativamente, porque incide en cada región. Si vemos la cantidad de industrias que hay en el país y vemos cómo se están aplicando, se explican en la Chiquitanía, se aplican en los valles alejados, se empieza a ver en lugares donde antes nunca, en ningún gobierno neoliberal,
nunca hubiera habido este tipo de incidencia económica y social. Ahora también dentro de Cochabamba tenemos la industria de química básica. Esta industria de química básica va a servir para dar insumos a todas las industrias de fertilizantes que va a haber alrededor de Bolivia. También hay una instalada en Cochabamba, otra va a haber instalada en Santa Cruz, pero este negocio de los fertilizantes resulta una visión a futuro que me parece genial, porque vemos en el mercado internacional y vemos que el alimento ha crecido un 80%, pero para cultivar, ¿qué necesitas? Fertilizantes. Entonces nosotros nos estamos volviendo un país proveedor de fertilizantes a nivel global. De todos los fertilizantes que nosotros producimos, solo el 20% se queda en Bolivia, es lo que necesitamos, y el 80% va a salir a exportación. Generación de divisas, generación de producción y aparte generación de empleo y empleos indirectos. También tenemos dentro de Cochabamba, vamos a tener una planta de hortalizas que me parece algo lo mismo, con la misma incidencia de la papa, porque actúa directamente en los lugares alejados donde no había una conexión. Esto es lo que los neoliberales, las fundaciones famosas, Millennium, Vicente Pasoscanqui y la otra, Jubileo creo que se llama, dicen no hay que industrializar. ¿Por qué? Porque ellos quieren que todo se quede quieto, porque ellos quieren que todo se vuelva a las manos privadas. Lo que necesitamos es una redistribución de la riqueza, y la industrialización que se está generando en Cochabamba está apuntando a eso, está apuntando a mirar hacia el futuro de una manera económica, pero para todos por igual. La planta de urea en Bulo Bulo significa un avance a paso agigantado de lo que hemos logrado como país, ser líderes, vamos a llegar a ser líderes en fertilizantes por este tipo de plantas y este tipo de condiciones. Y por último tenemos la última planta, que es en Cochabamba, que si no me equivoco son las de fertilizantes, perdón, y la planta de hoja de coca, creo que se le va a implementar, que ya está en un avance del 92%. Entonces vamos viendo que hay muchos clústeres que se están empezando a formar y están empezando a generar empleos, y lo mejor de todo, redistribución de la riqueza por igual y vinculación con estos lugares alejados. Perfecto, muy bien, qué importante. Diputado, los lugares, los municipios, las comunidades que han quedado despobladas por la emigración de su gente hacia las ciudades, ahora vuelven a tomar importancia con las plantas industriales. Bueno, importante estos temas, ¿no? Creo que hemos venido avanzando con varios programas, inclusive Departamento de La Paz dice, ¿no? En algún momento en anterior gestión no nos dio importancia mucho en los programas que tenía el mismo gobierno nacional, pero sin embargo con este gobierno que es un paseño, varios programas llegan, y eso a veces nos va a limitar, por ejemplo, la migración al interior del país. En el caso de Potosí, por ejemplo, tenemos bastante migración al interior del país, pero sin embargo con estos programas, con el tema de industrialización de litio, como también la planta de refinadora de zinc, imagínate, y otros proyectos que son de mayor relevancia, seguramente esto va a generar cierto empleo, porque para los transportistas y para todos, ¿no? Entonces, en ese sentido ya vamos a prevenir la migración, tomando en cuenta que esta migración también nos afecta cuando hay un censo cada 10 años que se realiza, nos afecta en el tema de escaños, ¿no es cierto? Entonces, estos temas ya nuestro gobierno está velando para prevenir que no haya migración en los distintos departamentos, ¿no? Muy bien, vamos a dar la bienvenida, si no me equivoco, Ernesto Mamani. Muy bien, es el dirigente de la COFECAI. Bienvenido al programa Dialogando con el Pueblo. Vamos a tocar diferentes tópicos. Una de ellas, voy a pedirle un criterio que había señalado a un inicio, un criterio acerca de esa determinación de algunas voces que han señalado, sobre todo de la gobernación de Santa Cruz, que se creen un poco más dueños de la propiedad de los actos cívicos de la efeméride de Santa Cruz, y han manifestado que no van a invitar al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Un criterio suyo, por favor. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, hermano. Un saludo también a este canal. Saludos al diputado, a los compañeros que están acá presentes. Un saludo, compañera. En mi condición como ejecutivo del Consejo de Federaciones Campesinas de Yungas, que es COFECAI, que aglutina 10 federaciones de todo lo que es sector cocalero. Obviamente las organizaciones tienen sus decisiones. Nosotros nos enmarcamos más que todo en lo que es la parte regional de los Yungas de La Paz,
En una reunión así con las 10 federaciones, nosotros nos hemos pronunciado y hemos decidido a base de una resolución, ¿no? Ayer estaba en otros medios de comunicación también, tanto en Plaza Murillo, haciendo conocer los artículos que hemos quedado en esta reunión importante con las 10 federaciones. Obviamente nosotros siempre vamos a apoyar y respetar a nuestro gobierno, a nuestro presidente Luis Alberto Arce Catacora, que es un presidente legalmente elegido a base de un voto democrático con más de 55%, ¿no? Entonces hay organizaciones, hay veces a nivel nacional, a título personal, aquel que repudia el trabajo de nuestras autoridades son pues organizaciones que tienen tal vez intereses personales, intereses regionales, ¿no? Entonces, en ese entorno nosotros, a base de una resolución, hemos apoyado la gestión de nuestro presidente Luis Alberto Arce Catacora, de la misma manera a nuestro vicepresidente David Choquehuanca, porque se están enfocando más que todo en el departamento de La Paz, a nivel de producción, ¿no? En el norte paceño. Y nosotros vamos a apoyarle porque nosotros también necesitamos tener las empresas que generen en la producción alimentaria, tanto lo que es en otros medios también, para apoyar a nivel del pueblo boliviano. Muy bien, muchas gracias, Ernesto. Voy a volver a retomar la consulta que ahora con Carmen decíamos, estas plantas que se están construyendo tienen 3 líneas, ¿no es cierto? La primera, la reducción, y que las mismas, decíamos, reducción de pobreza, las mismas van a beneficiar a familias agricultura, que se dediquen al agro en el área rural y generando empleos, decía Martín, de manera directa e indirecta. Pero se habla de esta manera de recuperar la vida en las comunidades, y eso es importante, ¿verdad? Así es, mi querido Rubén, esta planta industrializadora, ¿no? Que ha nuestro hermano presidente, ¿no?, entregado a las diferentes comunidades, departamentos, ¿no? Son muy importantes, ¿no?, para el país, debido a que ya no va a migrar nuestra juventud, ¿no? Los jóvenes que salían buscando nuevas oportunidades a otros departamentos, ahora van a tener trabajo en sus propios departamentos, en sus propias comunidades, ¿no? Porque van a ser beneficiarios, porque estas plantas, el beneficio potencial que van a traer para los pequeños productores es que es la oportunidad de la transformación de la materia prima, ¿no? Entonces, antes estábamos con una producción primaria, ¿no? Ahora ya tenemos, estamos en la era de la industrialización, en lo que ya todos estos alimentos, esta producción primaria ya va a empezar a ser transformada, ¿no? Y eso es muy útil y muy importante porque va a generar un sinfín de empleos directos e indirectos, como lo indicaba aquí nuestro compañero analista, ¿no? Y va a traer un flujo económico, entonces va a hacer que las familias más vulnerables que hay en los municipios ya no tengan que salir a otros departamentos, a otros países, migrar, ¿no? Muchas veces migran a Chile, a Brasil, ¿no?, Estados Unidos, en fin, ¿no?, buscando mejores días. Ahora no, estas plantas van a dar trabajo, empleo, un flujo económico en las comunidades, ¿no?, más vulnerables, lo vuelvo a repetir, y esto es lo que queremos nosotros los pequeños productores, que se industrialice la materia prima, ¿no? Y eso va a traer también sustitución de importaciones y también va a haber producción de calidad en Bolivia, ¿no? Y eso nos va a beneficiar directamente a los pequeños productores a nivel nacional. Muy bien. Martín, hace poco Brasil ha oficializado su interés por comprar fertilizantes e invertir en la industrialización, hecho que ya lo ha venido haciendo, ¿verdad? Sin embargo, esto nos muestra que efectivamente nuestro país está en los ojos del mundo, tras haberse hablado del litio, tras haber señalado que Bolivia es el más grande en cuanto se refiere a este mineral. En primer lugar, hay que decir que para el 2025 más o menos se estima generar 10.000 millones de dólares entre litio y fertilizantes, ¿no? Ese es el proyecto que tiene el Estado con la inversión que se está haciendo a través de la industrialización.
Recordemos que Brasil ya casi nos exporta el 90% de la urea que sale en exportación, son los más grandes consumidores. De ahí tenemos Paraguay, Perú, que están postulando para también por el tema de compra de fertilizantes en el tema de urea. Pero más antes nosotros ya también vendíamos en la primera etapa, empezamos a vender Ulexita. La Ulexita es un fertilizante que se utiliza bastante en China y en otros, y nosotros exportamos ya hace mucho tiempo la Ulexita, pero la Ulexita ahora se está indexando conjuntamente con el litio, ¿no? Entonces van a salir de manera conjunta con mayor fuerza. Tenemos después el NPK, que es otra producción que es de los derivados para temas de fertilizantes. También se ha trabajado en los temas de fertilizantes biológicos y a través del humus. Entonces también se están creando plantas. Hay una planta en La Paz, en Cochabamba, también hay otra en Santa Cruz, hay una en Beni también. Estas plantas van a generar mucha producción de fertilizantes, mucha producción de abono, y este abono del consumo de la agropecuaria en Bolivia solo llega más o menos a como les he dicho, un 20%. Toda la producción se está disponiendo, se está mirando con vistas al exterior, a países vecinos, principalmente países del acuerdo de la CAM, del Pacto Andino, y también países cercanos y socios comerciales como el caso de Brasil, ¿no? Entonces tenemos, y también países periféricos, como estamos hablando de Paraguay, y un vecino país que nos compra entre soya, fertilizantes, cascarilla de soya y algunos otros insumos para la industria, es Perú. Entonces tenemos un mercado muy interesante dentro de la región, pero lo demás de los fertilizantes se está apuntando a una China, se está apuntando a países del bloque del BRICS para el tema de fertilizantes, porque ahí hay un mercado muy grande. El reto y las tareas asignadas que nos toca ahora a nosotros es empezar a mejorar nuestros temas logísticos. Esa es una debilidad que se tiene, porque vamos creando la industrialización, pero ahora tenemos que empezar a pensar y empezar a generar mejores trazos logísticos para generar competitividad de nuestros productos. Y eso se va a ir desarrollando a la medida que las plantas se vayan terminando. Hay una crítica muy fuerte que se hace desde la oposición por el tema de la planta de urea, porque está ubicada en el corazón de Bolivia, ¿no? En Bulo Bulo. Ahí hay dos respuestas muy lógicas. La primera es que esta planta tiene que tener una inserción en la agropecuaria. Ellos han dicho que solo se va a usar el 20%, el 10%, pero ellos no han pensado en toda la inversión de industrias alimenticias que se genera en el país, para que esta misma urea sirva para generar valor agregado a estas plantas y a estos productores de diferentes productos. Ahí viene la primera iniciación. La segunda asignación que nos toca y está pendiente es generar una mayor rapidez en los temas de traslado de esta urea. Necesitamos un ferrocarril, terminar de unir Bulo Bulo y con el tramo de la red oriental para tener esta salida, porque un tren te está cargando 100.000 toneladas, te jala 100.000 toneladas, los camiones te ganan 20 toneladas. Entonces eso es lo que nos falta. Nos falta mejorar en temas logísticos, pero la primera parte, que es la más difícil, que era industrializar, dar valor agregado a la materia prima, se está haciendo y para el 25 se está terminando. Muy bien, vamos a retornar enseguida con el tema económico, ahora para hablar sobre temas sindicales, sabiendo, diputado, que la mayoría de los diputados vienen de organizaciones sociales, por lo que el tema que vamos a abordar estoy seguro que lo conocen. Ocurre que los denominados autoproclamados, que han determinado hace poco suspender el bloqueo de caminos que estaba anunciado a partir del pasado 4 de septiembre, han afirmado ahora, dice, que van a entregar un pliego petitorio al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, el que fue criticado por experimentados dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que han dicho los autoproclamados no son los interlocutores válidos, porque existe en cada organización sindical
un estatuto orgánico, el que debe cumplirse. Y recién ellos, luego de hacer un acopio, y decían, por ejemplo, estos ex dirigentes, que para elaborar un pliego petitorio, por lo menos, se requiere, decían, 15 días. Luego considerarlo, y recién es un paso, es un proceso, y no como ellos de pronto señalan que son unos amigos reunidos en la calle y de pronto ahora pretenden llevar un pliego petitorio, dizque de diferentes sectores, cuando tenemos una central obrera boliviana que aglutina a las organizaciones sociales. Diputado, un criterio suyo. Primero hay que recordar siempre de cuáles han sido las luchas sindicales, sociales. Históricamente tenemos muchos líderes que han fallecido en las luchas, pero siempre y cuando defendiendo los intereses de la comunidad, del departamento, los intereses de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, a causa de eso, el 2003 ya muchas organizaciones se han sumado para llegar al poder y gobernarse nosotros mismos. Entonces, entre ellos ha sido un líder histórico, por ejemplo, que Felipe Quispe, que en paz descansa, ha fallecido. Entonces, él siempre ha sido revolucionario. Desde ese momento, el 2003, gracias a los salteños, a los de Tupac, departamento de Potosí, otros departamentos, llegamos al poder. Pero velando lo que es interés social del Estado, velando lo que es recuperando los recursos naturales. Resultado de esos bloqueos hemos tenido esta nacionalización de los recursos naturales, ¿no? Y por medio de ello, claro, ha nacido un líder que ha conducido al Estado los 14 años que ha sido gobierno, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ese tema es importante tocar. Pero a esta coyuntura tampoco es conveniente que a las organizaciones pueda manejar a su antojo o un líder aprovechándose. Más bien hay que decir, gracias al Departamento de la Paz y a otros departamentos, hemos sido gobierno, hemos sido ministro, pero querer aprovecharse otra vez más, eso ya no da. Por un interés ya muy particular, ya no, no va a suceder. Ahora, queriendo políticamente fragmentar a las organizaciones, no es conveniente. Y quiero dejar en antecedente estos temas que algunos satanizan de esta gestión del presidente Lucho Arce, que él estaría por detrás de la división de las organizaciones. Yo quisiera decir que eso es total mentira, falso ese tema. Uno, si recordamos, si tenemos en los archivos, si recuerdan ustedes, si recordamos nosotros, SIDOP ha sido intervenido en anterior gestión, no es en este gobierno. Inclusive CONAMAG ha sido intervenido policialmente, y a causa de eso hay un dirigente que ahora es CONAMAG, ha sido asumido en Hilarión Mamani. A Juan Carlos Trujillo, que era ejecutivo Central Obrera Boliviana, por pensar diferente lo fragmentaron, inclusive querían armar ejecutivo paralelo de la COF. Recordemos de FENCOMIN, que han desarticulado cuando pensaron diferente en anterior gestión. Resultado de esos problemas sociales, hemos tenido un viceministro que ha fallecido, inclusive lo sacrificaron. Eso es intrometerse de un gobierno a las organizaciones. En esta gestión, si nosotros hablamos, no hay una división total. Más antes, si recuerdas, entre campo y ciudad, bastante complicado, confrontación entre hermanos. Recordemos, por ejemplo, de ADEPCOCA, ¿quién es el que ha dividido? Más bien en este gobierno, más bien está tratando de subsanar todos los platos rotos de anterior gestión, ¿no es cierto? Entonces, estos temas yo creo que es importante. Ahora, hablando, por ejemplo, el tema de estas luchas, hay que respetar las decisiones orgánicas. Seguramente cada dirigente o cada candidato sale de sus comunidades o provincia para ser ejecutivo. Quien les reconoce es la Central Obrera Boliviana. Y paralelamente se arma, ya esto ya es un muy interés particular con fines de desestabilizar a un gobierno democrático. Si nosotros hablamos de las luchas sociales, que nos volvamos a ser otro golpista otro año, entonces estábamos discursiando de boca para afuera que somos líderes indígenas. Sin embargo, otro golpe quieran incitar. Resultado de eso, tenemos a algunos parlamentarios en la asamblea para dar un golpe de estado, donde que una cosa que no va a funcionar en este tiempo. Aprovecho, vuelvo al mismo tema, querido diputado, me dio pie. Hay una huelga de los radicales, denominados así.
y se dice que se gesta a partir de esa instancia, como usted decía, un golpe, reducir el mandato de Luis Alberto Arce Catacora, y por ello va ese anuncio nuevamente de bloqueo en el mes de octubre, al que se sumarían, se dice, otras movilizaciones como la del magisterio y los productores cocaleros. En este tema, no solamente esto es el intento, sino que si recordamos, por ejemplo, en el caso de Potosí lo realizaron, inclusive bloquearon el anterior mes, desde ahí querían hacer un golpe de Estado. Y también, y hay que recordar, en semanas atrás estamos hablando de que querían bloquear el 4 de este mes a nivel nacional, solamente por problemas sindicales de la CSUTCB. Pero ¿quiénes metieron su nariz ahí? Todos los militantes supuestamente de la Dirección Nacional, donde que una cosa, esto debíamos solucionar la parte, solamente la estructura de la CSUTCB. Y por otro lado, ahora hay otro mecanismo utilizan, son formas que se dan para desestabilizar y a confundir al pueblo boliviano. Ahora utilizan con el tema de elecciones judiciales, cuando los primeros en obstaculizar son ellos, esos parlamentarios. Cuando los primeros quieren dar golpe de Estado, son ellos. Cuando los primeros que dicen golpistas, son ellos los golpistas que se vuelven. Entonces estos temas yo creo que estamos seguros, seguramente nuestros dirigentes de diferentes organizaciones estamos seguros que no lo van a poder, porque estructuralmente tenemos ese pacto de unidad, la decisión es importante. Hoy día hemos visto, está en su derecho, lo que es el instrumento político del instrumento más IPCP, el dueño matriz es las organizaciones del pacto de unidad. Y quieran secuestrarlo, tienen que rescatar lo que es el pacto de unidad, y nosotros como parlamentarios somos también elegidos orgánicamente, vamos a hacer respetar la decisión del pacto de unidad. Está en su derecho, no puede ser secuestrado por una sola persona por algunos intereses muy particulares, ¿no? Entonces con eso quiero yo expresar que el país está consciente de situaciones, no vamos a defender ningún interés social, con excepción, interés social sí va a existir. Retornamos con el programa Dialogando con el Pueblo y damos la bienvenida a Lucio Quispe, ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Bienvenido, Lucio. Estamos hablando del tema referido al respeto del Estatuto Orgánico. Hace poco han dado una conferencia de prensa precisamente sobre el particular. Además han hablado de la convocatoria, entiendo, del Congreso del MAS. Me gustaría conocer detalles de lo que se anunció a los medios de comunicación. Adelante, hermano Lucio. Waliki Gilata Maquita Vernairacat Aruntayan, y como somos nación aymara, Aymara Aruntayan a nivel nacional, 9 departamentos, Hayaltayan y Hayalequipan Gilata conductor. Muy bien, está bien el idioma nativo de la Aymara, así te refieres a la nación a donde representas, porque sé que después de 20 años retorna un representante de la nación Aymara a hacerse cargo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Así es, hermano, seguramente de 20 años regresamos como nación aymara. Creo que desde el hermano Felipe, últimamente que desde ahí recién vuelve a Aymara, hermano. Entonces seguramente es verdad, y un poco hacerle un cordial saludo a todas mis federaciones, 9 federaciones departamentales, hermano. Entonces precisamente hoy vamos a hacer conocer sobre la convocatoria que hay, hermano. Adelante, adelante. Es verdad, creo que quiero hacer en este momento a nivel nacional. Creo que todos nuestros hermanos todavía no están enterados de esta convocatoria. De la convocatoria que han lanzado supuestamente es ilegal, hermano. Seguramente por eso precisamente estamos molestos. Nace de 3 organizaciones matrices, que es la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, así también de los interculturales y tanto las Bartolinas. De ahí nace el instrumento, hermano. Entonces seguramente hoy ya se está convirtiendo como un partido político. Quieren adueñarse una persona nomás, tampoco nos vamos a permitir, hermano. Como movimientos sociales, sí o sí nosotros tenemos que
bajar hasta nuestras bases, hacer conocer qué es lo que está pasando. Incluso han modificado el estatuto del instrumento, todo eso tampoco no ha habido un consenso. Entonces de eso un poquito nosotros estamos molestos, hermano, seguramente como la Confederación, como nacional. Entonces vamos a analizar en los ampliados, en los regionales, provinciales, a bajar hasta una comunidad, hermano. Han anunciado la entrega de un documento al Tribunal Supremo Electoral, pidiendo en este caso la anulación de la convocatoria al Congreso de la UCAeñe. ¿Ya lo han hecho ese documento? ¿Ya lo han presentado? Exactamente, anterior ejecutivo, el Eber Rojas, presentó, hasta el momento no hay respuesta. Entonces nosotros como Ejecutivo Nacional, como Pacto de Unidad, presentamos nuevamente, segunda vez. Entonces seguramente el órgano electoral tampoco, en este caso, si no hay consenso de nosotros, de las tres organizaciones, creo que no se puede llevar este congreso. Entonces sí o sí tiene que haber de las tres organizaciones matrices de donde nace este instrumento, tiene que ser consensuado con las organizaciones sociales, hermano. Ahora hay un tiempo para esperar a una respuesta oficial de manera escrita, en todo caso, del Tribunal Supremo Electoral, y entre tanto ustedes bajan a las bases para hablar sobre este particular. ¿Cuánto tiempo? Creo que hasta el momento no nos está dando una respuesta. Y en caso que no salga a favor de nosotros, y seremos obligados a bajar a nuestros departamentales, ya optar otras medidas, hermano, hasta que nos escuche que somos nosotros legítimos dueños de este instrumento. ¿Hay un tiempo que van a esperar ustedes? Sí, más o menos, en eso estamos, más o menos, seguramente unos 10 días esperaremos, de ahí ya veremos obligadamente llamar un ampliado a nuestros ejecutivos departamentales, así provinciales, analizar profundamente este tema. Muy bien, hermano Lucio. Carmen, me gustaría conocer un criterio suyo acerca de este tema respecto al estatuto orgánico, y en este caso el respeto también para ser tomados en cuenta a quienes conforman el MAS, porque se convoca a un congreso, pero sin el consenso de quienes son protagonistas, sabiendo también que tu organización, en este caso Carmen, van a convocar a un congreso para cambiar de directorio, ¿no? Adelante. Así es, mi querido Rubén. Nosotros como organización matriz, no igualmente que aquí nuestros hermanos, ¿no?, de la CSUCB, las Bartolinas, ¿no? Somos 5 organizaciones matrices, ¿no?, que hemos sido los fundadores de nuestro instrumento político MAS y PCP, en el cual cada organización social tenemos, ¿no?, nuestro estatuto orgánico y reglamento interno, que nosotros mismos, las organizaciones sociales, en magnos congresos estatutarios, nosotros elaboramos nuestro estatuto y nuestro reglamento, que es el que nos rige a cada dirigente, la gestión y el mandato que nos dan las bases, ¿no?, para cumplir y hacer cumplir, ¿no? Caso contrario, nuestro mismo estatuto nos castiga, ¿no? Es bien claro, así nos regimos las organizaciones sociales matrices de nuestro instrumento político. En este caso, respetamos nosotros a nuestra hermana organización matriz de la CSUCB, nuestros hermanos que están aquí presentes, que han sido electos, ¿no? Porque para venir uno como candidato, uno tiene que venir desde abajo, ¿no?, desde su sindicato, desde su comunidad, ¿no?, para llegar hasta la confederación, que es la máxima, ¿no?, el máximo cargo sindical que tenemos las organizaciones sociales, ¿no?, en el cual somos electos por la mayoría en magnos congresos, no por el voto popular de todos los afiliados a la organización. Nosotros respetamos a nuestros hermanos de las diferentes organizaciones, que ellos también tienen sus estatutos. Nosotros como mujeres interculturales también tenemos nuestros estatutos orgánicos y reglamento interno, en el cual nos rigen, ¿no?, en el cual también informar de que nosotros cumplimos ya mandato, ¿no?, en octubre, y ya hemos sacado convocatoria ya para llevar el 10, 11 y 12 de noviembre ya nuestro congreso magno, ¿no?, para elegir a un nuevo comité ejecutivo, pero de una manera democrática, en unidad, ¿no? Y llamamos nosotros, ¿no?, a todas las organizaciones de
de Bolivia, ¿no? A que mantengamos la unidad, a que respetemos nuestros estatutos orgánicos, en el cual nosotros mismos elaboramos en congresos de 3 días, ¿no? Que nos amanecemos para poder nosotros dar el mandato a nuestras autoridades y que tienen que cumplir y seguir, ¿no?, la norma como nos indica, ¿no?, nuestro estatuto orgánico. Felicitamos al nuevo comité electo aquí de nuestros hermanos de la CSUCB que están presentes, ¿no? Felicitamos a su directorio, ¿no? Y como mujeres interculturales nosotros vamos a llamar a la unidad también de las mujeres, ¿no? Que no haya división, que no haya discrepancia, ¿no? En el cual esperamos que se lleve nuestro Congreso igual en el marco de la unidad y que prime la democracia orgánica, ¿no?, de las organizaciones Carmen, matrices. ¿Tú que coincides con esa denuncia que se hizo en las últimas horas, que por ejemplo la huelga de hambre de diputados radicales, el anuncio de llevar adelante un bloqueo, el anuncio de llevar a sí o sí este Congreso en la Ocaña, todo eso es parte de la gesta de un golpe para desestabilizar al gobierno de Arce Catacora? Nosotros, ¿no?, como Confederación de Mujeres Interculturales, estamos en un análisis, ¿no?, de todo, pero esperamos y exhortamos y llamamos a la unidad a nuestros compañeros, ¿no?, porque todos somos compañeros hermanos de un mismo instrumento político, del MAS y PSP, ¿no? No tiene que haber esas divisiones, ya basta de que a la evista, de que a la arcista. Todos nosotros parimos a nuestro instrumento político, las organizaciones matrices, y en el cual vemos, ¿no?, con mucha pena, ¿no?, como yo creo que no son todas las bases y todas las organizaciones el 100% en sí, ¿no?, quien están, digamos, pronunciándose, ¿no? Llamamos nosotros como Confederación de Mujeres Interculturales a la unidad, a mantener nuestra unidad por el bien de las familias bolivianas, por el bien de nuestro instrumento político que es el MAS y PSP, que nuestro gobierno, a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce Catacora, ha sido electo de una manera democrática. Nosotros hemos votado por él, entonces no podemos, nosotros tenemos que cuidar la gestión de nuestro hermano presidente, la gestión de nuestro hermano vicepresidente, que nosotros hemos ido a las urnas a votar por ellos y tenemos que cuidar eso, tenemos que defender nuestro instrumento, pero nunca vamos a ser partícipe de la división, hermanos, sino llamamos una vez más y exhortamos a la unidad y unidad. Perfecto, muy bien, permítanme saludar a Eduardo Abelo Mamani, secretario de Comunicación, a Martín Nando, secretario de Minería, a Félix Mamani, secretario de Hidrocarburos. Claro, acompañan a Lucio Quispe, el ejecutivo máximo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Don Ernesto Mamani, dirigente de la COFECAI, ¿usted qué opina sobre este particular y además el tema que estamos hablando del tema de Congreso en la Ocaña? Una vez más, un saludo acá a nuestro hermano ejecutivo Lucio Quispe. Ya es rato indicado, COFECAI es una organización del sector cocalero de las 10 federaciones especiales. Acá hay que ser muy claro, hermano. Las organizaciones sociales nos basamos en los estatutos orgánicos, reglamentos internos y a base de una convocatoria a un congreso de la CSUCB, ¿no? Y aquí está un directorio totalmente legal, legítimo, que de acuerdo al convocatorio que ha salido y se ha posesionado durante los 3 días. Entonces, acá hay que ser muy claro. Aquellos que son muy radicales, que tienen intereses personales, y si no pueden manipular a este comité ejecutivo legal, tratan de crear paralelos. Qué lamentable, ¿no? Paralelos en la CSUCB, paralelos en lo que es interculturales. Porque ¿qué es lo que pasa, queridos compañeros, hermano diputado? Acá, incluso, nosotros sabíamos que el 4 de septiembre no iba a funcionar ese bloqueo. Ahora postergan para mes de octubre. Tampoco no va a funcionar, va a ser un fracaso. Y si así se prestan unos cuantos a intereses personales,
nosotros no vamos a permitir, vamos a salir inmediatamente a desbloquear. Obviamente todo este discurso, todo este trabajo ha sido pues para gastar a nuestro presidente, a la gestión de nuestro gobierno actual. Y sabemos muy bien también, diputados del Departamento de La Paz se prestan a este grupo de radical. Nosotros vamos a tomar muy en cuenta. Tenemos una diputada, los Yungas de La Paz, la compañera Gladys Quispe. En vez de buscar desarrollo para el Departamento de La Paz, en vez de buscar desarrollo para los Yungas, creo que defiende otros intereses de otras regiones, ¿no? En ese entorno estamos, queridos compañeros, la verdad, la unidad va a ser fuerza. Obviamente todos han dicho, estas son las 3 entes matrices que han parido este instrumento. Este instrumento no es cualquier instrumento, cualquier medio político tradicional, ¿no? Otros partidos son tradicionales, se basan en sus estatutos y cumplen. Este instrumento tiene que respetar a estas 3 entes matrices, tal como se está establecido en el artículo 10, también en el artículo 13 de nuestro estatuto del MAS-IPCP. Muy bien, ¿quiere hacer algún apunte, diputado, por favor, sobre este particular? Adelante. Creo que este tema importante, nuestro Ejecutivo Nacional de la CSUTCB, yo quiero ir a este tema, porque no quisiéramos que vayamos a un debate, toda esta gestión. Es importante que las organizaciones matrices se los recuperen el instrumento político. Así dice el estatuto, el dueño del instrumento político son el Pacto de Unidad, a la cabeza de CSUTCB Interculturales Bartolinas. Ahí va a terminar la división, ya no va a haber discusión, ya no va a haber radicales, ya no va a haber aquí luchistas, asristas. Lo tiene que controlar, lo tiene que rescatar la personalidad jurídica, lo que es el Pacto de Unidad. Con esto, yo creo que a futuras del 2025 vamos a marcar una línea de candidaturas con transparente, ya no va a haber dedazos. Lo que el temor de ellos ahorita es que La Paz no quiere que controle, porque después de 20 años está asumiendo, porque quieranse o no, La Paz es el que ha hecho llegar a presidencia. Eso es el tema. Pero dice, La Paz va a controlar, nos van a controlar, por eso crean paralelos. Entonces La Paz, como Departamento de La Paz, tiene que, como están conduciendo esta ente matriz, tiene que rescatar lo que es la personalidad jurídica del instrumento. Entonces, con esto, todas las divisiones se van a terminar. Ese es el punto clave, ¿no? Y por otro lado, quiero recordar estos temas, porque uno siempre ha sido, algunos líderes de nosotros somos quechuas, siempre contra los aymaras algunos han ido. De por detrás, no podemos ser mal agradecidos, nos ha hecho llegar a presidencia, ahora quedemos en la espada de un cuchillazo. Entonces, yo, hermanos de la CSUTCB, lo que es el Pacto de Unidad, están en su derecho de convocar otra convocatoria, así dice el Estatuto Orgánico. Y se va a saber quiénes van a ir al trópico de Cochabamba. Esos supuestamente paralelos no estaban con su pueblo, estaban por un interés. Ahí vamos a ver si verdaderamente responden al pueblo. Entonces creo que en este sentido, yo concluyo con esto, está en sus manos, en su decisión del Pacto de Unidad, de tenerlo la personalidad jurídica. Si es que no quieran devolver, bueno, pues ahí estamos, nuestros ejecutivos departamentales, nuestros ejecutivos provinciales, tomar el Tribunal Supremo Electoral. ¿Van a responder o no van a responder? Y nosotros, como asambleístas nacionales, vamos a hacer cumplir al Tribunal Supremo Electoral, que devuelva la personalidad jurídica. No puede estar secuestrado por una sola persona. Las luchas, las conquistas nos han costado hasta este momento varios muertos, y de esas luchas no se puede aprovechar una sola persona. Entonces yo dejo en manos del Pacto de Unidad que puedan conducir y que puedan convocar y que rescaten la personalidad jurídica del instrumento político. Muy bien, perfecto, don Lucio. Si tengo tiempo con usted, por favor, además aprovecho el momento porque en la semana que viene vamos a reactivar una emisora del sistema de radio de los pueblos originarios en Peñas, y lo vamos a hacer con todo el ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, porque estos medios están al servicio de la población, de los comunarios del lugar. Cumplido los 10 días de plazo que se está anunciando, van a determinar luego de esas reuniones que van a sostener con las bases esa posible toma del Tribunal Supremo Electoral.
Hermano periodista, en este caso creo que desde mañana estamos bajando a los departamentales. El sábado vamos a estar en Oruro, hermano, seguramente ya socializando, explicarlo a nuestra base, qué es lo que está pasando. Nuestras bases todavía no están enterados en el campo, por eso precisamente mediante estos medios hacerlo conocer. Además, anterior en el estatuto, ¿cuánto teníamos de los cupos? Teníamos 200, ahora hoy en día que modificaron tenemos solamente 5, entonces tampoco, sin consenso de nosotros, por eso precisamente estamos muy molestos, por eso los bases tienen que conocer fondo a fondo, hermano, los estatutos como han modificado, sin consenso de nosotros. Ajá, perfecto. Entonces, a partir de mañana están empezando a visitar diferentes departamentos y van a arrancar con Oruro para luego, después de ese tiempo, vengan y saquen un documento ya seguramente definitivo sobre el accionar futuro de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos y del Pacto de Unidad como tal sobre este particular. Así es, así es. Entonces, como pacto de unidad, tampoco nosotros vamos a estar manos cruzados. Siempre las 3 organizaciones matrices tenemos que velar de nuestro movimiento. Seguramente es de nosotros, de donde ha nacido. Entonces, seguramente creo que tampoco nosotros vamos a estar así. Por eso, precisamente, mediante los empleados, tenemos que hacerlo conocer, hermano. Muy bien. Carmen, ¿quieres opinar sobre el particular? No, hermano, nosotros, una vez más, no, yo como organización y como Confederación de Mujeres Interculturales, respetamos a nuestros hermanos, ¿no?, de las diferentes organizaciones matrices y apoyamos nosotros todo lo que es apegado, ¿no?, a las normativas de nuestro estatuto orgánico y reglamento interno, ¿no?, y que siempre como dirigente y como autoridades representantes de nuestras matrices actuemos, ¿no?, respetando siempre nuestras leyes, nuestro estatuto y nuestra constitución política del Estado, y que somos un mismo gobierno, un mismo instrumento político, y que nos manejemos dentro del marco de la unidad, del diálogo y de la democracia. Perfecto. Martín, ya estamos cerrando este programa. Voy a pedir un criterio tuyo acerca de lo que había señalado a inicio. La empresa Diagnosis hace poco ha publicado los resultados de una encuesta tras una consulta a nivel nacional para preguntar si ahora fueran las elecciones por quién votaría, y hay un gran apoyo de los votos hacia el presidente Luis Arce Catacora, que logra el primer lugar, seguido, decía, de Carlos Mesa, pero llama la atención porque en tercer lugar está el ex mandatario Evo Morales, quien al parecer pierde votos por que aparece un nuevo líder en Santa Cruz, ¿no?, Cuellar, que le restaría a votos. De todas maneras, sigue apareciendo como popular el jefe de Estado. ¿Cuál es el criterio que tienes? ¿Tiene que ver esto con el tema económico? En primer lugar, hay que decir que el señor Evo Morales está cometiendo nuevamente un mal cálculo político, porque está dividiendo el instrumento. Yo creo que el instrumento trasciende a los líderes, o sea, que este instrumento es fruto de un pacto de unidad, de una congregación de organizaciones, y esto trasciende a los líderes, y creo que ahora ahí se ve clarito que vemos que está dividiendo los votos. Aún hay un apoyo al presidente porque se está haciendo una gestión en el tema económico brillante, que está fortaleciendo el modelo y está llevando por riendas correctas al país. Tenemos el tema de la industrialización y toda la inversión que se ha hecho, pero están empezando a salir las cabezas, como por ejemplo Cuellar, Carlos de Mesa, que realmente llegan a ser preocupantes, porque al ver la división ellos van a empezar a trabajar. Estamos 2 años menos, y estas cabezas que ya están saliendo van a empezar a querer capitalizar esta ruptura. Vemos que Evo Morales ha cometido dos cálculos que creo que para mí son fatales para el instrumento. El primero ha sido cuando les ha dado la bandera en el 21F a estos radicales sectarios, y el segundo ha sido este movimiento.
Y algo que yo quisiera aclarar, este grupo de parlamentarios que están organizándose, de estos que se han declarado radicales, el nombre propio no son radicales, porque el radical es el que cambia de profundo, desde evolución, cambia todo de raíz. Estos señores quieren un pedacito de poder, quieren quedarse en el poder. Estos son personas que se quieren aprovechar de un modelo, de un proceso, quieren trascender, ir más allá del instrumento. Yo creo que esto tiene que ver en el tema económico, porque vemos una gestión brillante de un presidente que está haciendo todo por el beneficio de los bolivianos, la repartición de la riqueza de manera ecuánime y conjunta a todos los departamentos, provincias y ciudades intermedias. Y creo que el reflejo se ve en que la aprobación de la población a Luis Arce es contundente. Perfecto, muy gentil amigos oyentes, hemos llegado al final del programa. Quiero agradecer a Lucio, a Eduardo, Martín, Félix, que acompañan a Lucio Quispe, ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. A ti, querido Martín, muchas gracias. A nuestro diputado Israel Huaytari, aquí a Carmen Vargas, dirigente de las Mujeres Interculturales, y claro, a Ernesto Mamani, dirigente del COFECAI. Muchas gracias, amigos oyentes, por habernos prestado su atención hasta estos momentos. Nos despedimos hasta la próxima semana. Jayaya, Bolivia. Dialogando con el pueblo. El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.